Mismo en Twitter de KF News, Noticias del Eje, la economía en el eje cafetero. ¿Cuál ha sido el comportamiento que ha tenido la economía en el departamento de Risaralda, pero también en los otros dos departamentos que conforman el eje cafetero colombiano, es decir, en Quindío y en el departamento de Caldas? A raíz pues de esta pandemia, a raíz de esta emergencia provocada por el coronavirus COVID-19, pues bien, la Cámara de Comercio de Pereira, Cámara de Comercio de Pereira y Risaralda, Cámara de Comercio de Pereira y Risaralda, ha emprendido un estudio para saber cómo nos ha ido con la economía a raíz de esta emergencia y especialmente, desde luego, a las empresas, a nuestros empresarios. Saludamos a Óscar Jiménez. Él hace parte de la Cámara de Comercio de Pereira. Don Óscar, bienvenido. ¿Usted qué cargo ocupa en la Cámara de Comercio? Gracias, muy buenos días. Yo estoy allá, soy el director de investigaciones socioeconómicas de la Cámara. Director de investigaciones socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Pereira. Entonces nos va a hablar seguidamente pues, de una investigación que se ha hecho con respecto pues a esta situación, a lo que acontece con la emergencia provocada por el coronavirus COVID-19 en las empresas de esta región de Colombia, que se ubica en el centro occidente de nuestra geografía colombiana. Lo vamos a escuchar y lo vamos a ver. Estamos haciendo aquí unos ajustes, don Óscar, para verlo y escucharlo muy bien. Le escuchamos. Sí, señor. ¿Cuáles son los resultados de esa investigación que ustedes han adelantado en la Cámara de Comercio de Pereira y Risaralda en cuanto a la economía en el eje cafetero a raíz de esta emergencia provocada por el COVID-19? Bueno, este es un informe especial que hicimos a raíz de la afectación económica que estamos teniendo. Digamos que la afectación, esto es una crisis que al comienzo de año nadie la esperaba, o por lo menos muy pocas personas. El informe comienza mostrando cómo en el mes de febrero, cuando hicimos una encuesta de expectativas de nuestros empresarios, más de la mitad consideraban que al final del semestre la situación de sus ventas y sus empresas iba a estar mejor que a principio de año. Y bueno, de un momento a otro llegó la pandemia, hubo que mandar a todo el mundo para la casa y paralizar las actividades súbitamente. Entonces la afectación económica viene principalmente de la suspensión de operaciones de la gran mayoría de actividades económicas, y lo que hacemos en el informe es presentar un poco la magnitud de la actividad, tanto por Producto Interno Bruto, por número de empresas, por número de trabajadores, en los tres departamentos del eje cafetero, obviamente con énfasis en Risaralda y en Pereira, y un poco explorarlos a la luz de qué tanta afectación están teniendo esas actividades económicas en el marco de esta pandemia, porque hay unas actividades que paran completamente su actividad, hay otras que pueden tener actividad parcial y hay otras que sí continúan operando, digamos, en toda su capacidad, como es el caso, por ejemplo, del sector salud. Entonces, de acuerdo con esos niveles de afectación, revisamos un poco las cifras disponibles y al final del documento presentamos algunas recomendaciones, algunos elementos, digamos, a considerar pensando en un plan de reactivación. Nosotros estamos ya desde hace más de un mes pensando en cómo reactivar el sistema económico una vez todo esto pase. Y las recomendaciones van un poco en esa línea, en entender que la crisis hay que abordarla por momentos, que no es igual mientras estén las medidas de aislamiento activas, en donde digamos el problema esencial es la supervivencia tanto de las empresas como de los hogares, pero ya en el segundo momento ya hay que pensar más en la reactivación, en restablecer las conexiones y las transacciones económicas, y en un tercer momento hay que pensar en cómo ante una nueva realidad económica probablemente haya que replantear incluso algunas estrategias productivas. ¿Cuáles han sido los sectores económicos más afectados con esta situación de emergencia?
Bueno, hay un sector en particular que es la industria turística. La industria turística tiene relación con 29 actividades diferentes de manera directa. Y ellos, incluso desde que empezó la crisis sanitaria en Europa, ya estaban experimentando cancelaciones masivas de sus reservas, en fin, entonces ahí nos involucra tema de hoteles, tema de transporte aéreo, tema de alquiler de vehículos, tema de transportes especiales, y todo el tema de grandes eventos. En Pereira buena parte del turismo se mueve por el tema de eventos, convenciones y reuniones empresariales. Y pues estos eventos fue lo primero que se restringió, las concentraciones masivas de personas. Entonces esto nos mueve un montón de empresas que tienen que ver con la producción de estos eventos, con el alquiler de algunos bienes para la producción de los mismos, transportes especiales y bueno, ya en una segunda instancia, restaurantes, bares, discotecas, en fin. Obviamente causa gran preocupación los empleos. ¿Cuántos empleos se han visto afectados a raíz pues, de esta emergencia provocada por el coronavirus COVID-19? Bueno, eso es bien difícil, digamos, nosotros estimamos ahí hay varias cosas a considerar. Mientras esté en el primer momento, que es mientras estemos en medida de aislamiento preventivo, la gran mayoría del sector informal está parado. Es decir, son personas que no están pudiendo trabajar, no están pudiendo generar un ingreso, muchos de los independientes también. Y esos son personas que si bien no están trabajando, tampoco son propiamente desempleados porque no están buscando empleo y en el momento en que puedan salir de sus casas, pues van a reactivar sus labores y no van a buscar trabajo. Entonces esos son empleos que son cerca de el 25%, 25-30% de los empleos totales de la región que digamos en este momento son personas que no están trabajando, pero que podrían retomar sus labores. Hay una parte que es cerca de un 10% que son independientes que tienen un micronegocio. Muchos de esos pues están parados y digamos que hay un alto riesgo de no poder mantener sus actividades una vez, digamos, si las medidas se prolongan por mucho tiempo. Y están también, por otro lado, todo el grueso de los que son empleados. De esos, hay unos que son un 25% del total de empleados que tienen contratos laborales a término indefinido. Estas personas, digamos que tienen la menor probabilidad de perder su empleo, pero son los que de alguna manera estamos salvaguardando cuando cuidamos, digamos, las empresas medianas, pequeñas, medianas y grandes y se exploran alternativas para no perder esos empleos. Pero hay una porción adicional que son los empleados que están o sin contratos, con contratos verbales o con contratos a término fijo, que son contratos, digamos, modos de contratación que permiten una terminación relativamente fácil de los contratos y esas personas que son cerca del 25% del total, muy seguramente al concluir este primer momento de la crisis van a haber perdido su empleo y van a estar presionando el mercado laboral. Luego no sería raro que durante unos meses, por ejemplo, de julio o de junio finalizando, el área metropolitana de Pereira, por ejemplo, está en tasas de desempleo del 28-30%. Habla usted, don Oscar, de momentos de esta emergencia, momentos de crisis. Nos habló de un primer momento. ¿Cuántos momentos se consideran desde el punto de vista económico de esta emergencia provocada por el coronavirus? Sí, nosotros hemos propuesto en el informe un abordaje de la crisis en tres momentos. El primero corresponde al tiempo que duren las medidas de aislamiento preventivo, que en principio puede ser todo el mes de mayo y posiblemente algunos días de junio, dependiendo de las actividades. Este momento se caracteriza porque pues, casi toda la actividad está parada. Nosotros hemos estimado que en las excepciones que están vigentes y con lo que empezará a operar esta semana en manufactura y construcción, el sistema económico de Risaralda estaría operando alrededor de un 35% de su capacidad, es decir, una tercera parte. Las otras dos terceras partes están paradas.
Entonces, ese primer momento se caracteriza por eso y aquí digamos que la prioridad es para las empresas el flujo de caja, porque es no estar operando ni facturando, pero igual tener que pagar servicios públicos, nómina, créditos, arrendamientos, en fin. Entonces es la supervivencia en las empresas y también a nivel de hogares, pues muchas veces tenemos sin ingresos que mantener la alimentación. Entonces digamos que es como el clamor que hemos escuchado desde finales de marzo cuando empezaron las medidas de aislamiento. Eso es lo que estamos viendo actualmente. El segundo momento es un trimestre apenas desde el momento en que se levantan las medidas de aislamiento. Porque digamos que no es simplemente decirle a la gente ya puede salir de su casa, vaya, trabaje y ya, sino que el sistema económico queda bastante resentido, los hogares van a quedar endeudados, muchas personas habrán perdido su empleo, las empresas muchas no tendrán capital de trabajo, tardarán en darse nuevas transacciones, pedidos, cosas de esas, y entonces ahí habrá que implementar protocolos de asepsia de cuidado sanitario y demás, que como lo estamos viendo actualmente en industria y construcción, entonces eso implica que las empresas no van a empezar a operar inmediatamente, sino que esto se va a dar de manera paulatina. Ahí, digamos que el centro de los esfuerzos tiene que ser lograr que esas conexiones se hagan rápidamente y que el sistema económico se reactive en el menor tiempo posible, y ahí tendremos que entrar a intervenir de una manera más activa a todos los actores. Y un tercer momento que lo hemos delimitado, digamos, un trimestre después de que eso suceda, que vendría siendo como para el final de este año y todo el año siguiente, en donde lo que tendremos que hacer, o el centro tendrá que ser adaptarnos al nuevo contexto, porque esta crisis pues va a dejar cambios permanentes. Ahí habrán cambios en los hábitos de consumo en muchos hogares, la pérdida de ingresos implicará que muchos hogares de clase media vuelvan a la sección o a los segmentos de vulnerables o incluso de pobres. Tendremos también productos que ya no se van a poder vender, habrá sectores que tardarán muchísimo en reactivarse, lo de los eventos masivos, conciertos, eventos deportivos es algo que se va a demorar. Entonces estos sectores tienen que replantearse, la virtualidad tiene que crecer mucho, tanto en teletrabajo como en comercio electrónico, como en consumo de contenidos por plataformas. Entonces todo eso son nichos de mercado y patrones de consumo que van a ser distintos de los que teníamos previo a la crisis y que se van a quedar así, por lo menos por un buen tiempo. Y ahí hay que readaptar tanto a nivel empresarial como a nivel regional apuestas productivas. Sobre el Producto Interno Bruto, el PIB, ¿cuál ha sido la afectación? ¿Cuáles han sido las variantes que deja pues esta emergencia? Mire, sobre eso, digamos que tardaremos un tanto en tener medidas claras, pero lo que sí hemos identificado es que en el momento uno, las actividades que están completamente paradas son actividades que representan el 40% del Producto Interno Bruto de la región, con pequeñas variaciones entre los tres departamentos, pero básicamente es eso, es 2 de cada 5 pesos que se producen en actividades que están completamente paradas. Para el segundo y tercer momento, esas afectaciones, alta o muy alta, se pasan a ser de cerca del 25%. Entonces, en el agregado del año, dependiendo de cuánto dure el primer momento o las medidas de aislamiento, pues nosotros podríamos esperar que la economía de la región se contraiga alrededor de un 5%. Sin embargo, esto todavía es muy incierto, no sabemos en qué condiciones van a quedar las empresas y los distintos actores luego de que pase el primer momento, y eso es en lo que estamos, digamos, trabajando para monitorear actualmente. Nuestro producto insignia y el producto base de la economía es el café. ¿Cómo le ha ido al café en esta situación? El café ha tenido, digamos, condiciones favorables en la medida en que los precios internacionales han estado relativamente altos, y el dólar también ha estado alto. Luego los precios internos han estado por encima del millón 100.000 pesos, que son incluso muy buenos precios para la caficultura. Ahorita viene la cosecha de Mitaca, que es una cosecha que, digamos, nos deja una porción importante de la producción. En la medida en que no se den brotes del virus de manera generalizada en haciendas grandes o en los municipios productores, seguramente la caficultura tendrá un buen año.
En esto cabe reconocer que la federación y los comités de cafeteros han avanzado en ese tema mucho y tienen ya, digamos, unas recomendaciones, unos protocolos muy claros. Si eso se mantiene y se logra, digamos, que no haya contagios en esos sectores, este año, digamos, tendrán un buen año los cafeteros. ¿Qué recomendaciones entonces nos deja este estudio que ha adelantado la Cámara de Comercio de Pereira y Risaralda? Un estudio que no solamente es para el departamento de Risaralda, también para los otros dos departamentos, se consideran los otros dos departamentos, Caldas y Quindío. ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Qué hacer después de esta crisis? Como decíamos al principio, el estudio lo que hace es presentar la información, tratar de aproximarnos a qué tan grande va a ser la afectación que estamos teniendo, que va a tener nuestra economía. Presentamos el total de la región, pero presentamos también la información para cada uno de los 3 departamentos por separado y para cada una de las 3 capitales por separado también, para permitirle a las autoridades locales que lo usen como referencia. El informe no ahonda en acciones específicas de cómo reactivar la economía. Eso es otro informe en el que estamos trabajando actualmente. Este lo publicamos el 16 de abril y estaba enfocado en algunas recomendaciones generales para el enfoque de cara a las políticas públicas. Entonces ahí, dentro de esas recomendaciones, estaba en primer lugar el abordaje por momentos, reconocer que no es lo mismo mientras estén vigentes las medidas de aislamiento que cuando éstas se levanten, y no es lo mismo recién levantadas las medidas de aislamiento que unos meses después. En segundo lugar, reconocer que el abordaje para reactivar debe ser sectorial, o sea, no todos los sectores se afectan de la misma manera, no todos los sectores tienen la composición de su empleo con los mismos tipos de contratos y los mismos tipos de trabajadores. Entonces hay sectores en los que podremos ser más efectivos en reactivar la economía que otros. También una tercera recomendación era que debemos articularnos mucho con las autoridades del orden nacional, tratar de no duplicar esfuerzos en programas que sean similares, conectarnos para poder bajar hacia la región muchos de los recursos que son por convocatoria y en bolsas comunes, en los que digamos que el gobierno dispone de unos recursos, pero es necesario presentar el proyecto o inscribir a la empresa a la convocatoria o al ente territorial. Eso es muy importante tenerlo claro y tener una línea de acompañamiento claro para que los empresarios puedan efectivamente bajar esos recursos al orden regional. Tener en cuenta, en cuarto lugar, que habrá cambios permanentes. Esto no es que pasó la crisis y volvemos a estar como estábamos antes, sino que quedarán cosas que impliquen readaptar nuestro sistema productivo y hacer cambios, tal vez hacer algunas renuncias inteligentes y plantear nuevas posibilidades. Y finalmente, una recomendación es que cuidar las personas es lo más importante. Si bien hemos dado prioridad a nivel nacional al tema de salud, de cuidar las vidas y digamos, evitar una crisis de salud pública, también a nivel económico hay que tener en cuenta que quienes generan valor para las empresas son los trabajadores, quienes generan valor para las regiones y desarrollo económico son las personas, y si queremos reactivar la economía, luego pues son las personas las que tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones. La pérdida de ingresos que nos va a implicar crecimientos en pobreza en la región, pues tendremos que ver qué tanto afectan el bienestar de las personas y buscar que se minimicen esas pérdidas de bienestar. Luego, en general, el mensaje es que, como en toda crisis, hay que tener en cuenta que las personas son los más importantes y en la medida en que podamos garantizar el bienestar y la adaptabilidad de las personas, pues la región va a salir de esta crisis más rápido. Óscar Jiménez, de la Cámara de Comercio de Pereira y Risaralda. ¿Nos recuerda el cargo, don Óscar? Director de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Pereira. Cámara de Comercio de Pereira, muchísimas gracias por este tiempo con KF News, Noticias del Eje. Con mucho gusto, feliz día para usted y su audiencia. Don Óscar Jiménez, entonces, hemos dialogado con don Óscar Jiménez. Él es de la Cámara de Comercio de Pereira, es uno de los investigadores que ha adelantado un estudio sobre el comportamiento de la actividad económica, de la actividad empresarial, de la actividad comercial
en Risaralda, como también en los otros 2 departamentos del eje cafetero, es decir, en Caldas y en el Quindío, pues con ocasión de esta emergencia por la cual estamos pasando. También recomendaciones sobre todo para las autoridades, para manejar la recuperación, pues tan pronto como esta situación de emergencia, pues así lo permita. Servicio informativo KF News, transmitimos desde el eje cafetero.